Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Daniel Adebayo no era un director ejecutivo cualquiera. Nacido en un barrio obrero donde los sueños a menudo parecían lejanos, Daniel nunca tuvo la oportunidad de experimentar las comodidades de la élite. Su infancia estuvo marcada por el sacrificio. Su madre enfermera compaginaba su exigente trabajo con su rol como padre soltero, y su padre obrero, quien creía firmemente que una buena educación podía ser la clave para una vida mejor. Desde pequeño, Daniel aprendió que cada victoria requería una disciplina férrea y un compromiso inquebrantable. Su carrera no fue fruto de la suerte, sino de una perseverancia inquebrantable. Tras completar brillantemente sus estudios de ingeniería informática gracias a unas becas, Daniel empezó a trabajar en una pequeña empresa tecnológica. Desde sus inicios como analista, comprendió rápidamente que, en este mundo, la competencia y la capacidad de aprovechar las oportunidades adecuadas marcaban la diferencia. Ascendió peldaño a peldaño, superando a la competencia en el camino, hasta convertirse en el director ejecutivo de NovaCorp, una empresa tecnológica de renombre internacional. Pero a medida que NovaCorp crecía y su nombre se convertía en sinónimo de éxito, Daniel se dio cuenta de que poco a poco perdía contacto con quienes realmente contribuían a los logros de la empresa. Los empleados, el verdadero motor de la maquinaria, quienes mantenían la empresa en funcionamiento entre bastidores día tras día, eran ahora solo rostros borrosos en su mente. Su gestión se volvía más distante, sus reuniones con los equipos de campo eran menos frecuentes y las decisiones se tomaban en una mesa de lujo en elegantes oficinas, lejos de las preocupaciones diarias de los empleados. Una mañana, durante una reunión con su comité ejecutivo, un comentario inofensivo de un alto directivo, David Meunier, le hizo recordar una dolorosa verdad. David, con su habitual tono desdeñoso, explicó: «Sabes, Daniel, lo que piensen los empleados de base no importa siempre y cuando hagan su trabajo». Esas palabras fueron como una puñalada en su corazón. En ese momento, Daniel no se atrevió a responder, pero una pregunta persistente comenzó a rondar en su mente: ¿qué piensan de mí, estos empleados que a menudo se consideran intercambiables? Se dio cuenta de que los miembros del equipo ejecutivo, aunque brillantes en sus respectivos campos, se consideraban los únicos importantes, ignorando el papel crucial de cada individuo en la jerarquía. Pero, ¿qué pasaba con los de abajo? ¿Aquellos sin los cuales la empresa no funcionaría? ¿Y cómo los trataba realmente? Esto marcó un punto de inflexión para él. Ya no podía permanecer en la comodidad de su lujosa oficina, rodeado de sus colegas de alto nivel. Sintió la urgente necesidad de redescubrir la realidad de sus empleados, comprender su día a día, sus dificultades y sus aspiraciones. Así que tomó una decisión radical: se disfrazaría de simple empleado, lejos del prestigio y los privilegios que había adquirido. Unos días después, Daniel desapareció tras la máscara de David Kowalski, un simple recepcionista. Cambió su impecable traje por unos pantalones negros comunes y una camisa blanca sin etiquetas de lujo. Se dejó crecer una barba ligera, cambió su peinado y se puso unas gafas de montura gruesa. Pero lo más importante era su placa: David Kowalski, recepcionista. Cuando cruzó las puertas de NovaCorp ese día, su corazón latía con fuerza. El imponente vestíbulo, que antes le había parecido tan familiar, ahora se sentía vasto y frío. La arquitectura moderna, con sus paredes de cristal, colores fríos y suelos de mármol inmaculado, parecía tan distante, como un mundo que ya no le pertenecía. Cada oficina que pasaba, cada pasillo que recorría, le devolvía una imagen del mundo que había ayudado a construir, pero en el que ahora era un intruso. Desde su primer día como David, le impactó la cruda realidad que se escondía bajo la impoluta apariencia de la empresa. Vio a Mark, un gerente de ventas con reputación de líder carismático en las reuniones, comportarse como un tirano con el personal de recepción. Mark no les prestó atención a sus compañeros. Les daba órdenes bruscamente, casi arrogante, sin siquiera mirarlos. Cada vez que cruzaba el vestíbulo, ni siquiera se molestaba en saludar a los de servicio. Claire,
la jefa de recursos humanos, si bien siempre profería discursos inspiradores sobre inclusión durante las grandes reuniones de gestión, era una persona completamente diferente con el personal de limpieza. Los ignoraba sistemáticamente, nunca les dirigía la palabra, y si alguno se atrevía a saludarla, respondía con un gesto de desdén, como si su existencia no importara. Daniel siempre había creído que Claire era un modelo de amabilidad dentro de la empresa, pero ahora estaba presenciando otra faceta de su personalidad, mucho más fría y despectiva. Y luego estaba Thomas, un joven becario que no tenía reparos en hacer chistes racistas y sexistas a costa de quienes lo rodeaban, creyendo que no sufriría consecuencias. Nadie se atrevía a detenerlo, nadie lo defendía. Todos parecían temer cuestionar su comportamiento, como si su puesto en la empresa lo protegiera de cualquier reprimenda. Pero en medio de este comportamiento tóxico, Daniel también descubrió destellos de humanidad que le dieron esperanza. Amina, una guardia de seguridad con una sonrisa sincera, saludaba a todos los que se cruzaban, los conocieran o no. Les llevaba café al personal de recepción sin esperar nada a cambio, simplemente para hacerles el día un poco más llevadero. No buscaba reconocimiento, pero su amabilidad marcó la diferencia en este mundo de frialdad e indiferencia. Y Leo, un técnico informático discreto pero sumamente competente, siempre estaba disponible para ayudar a quien lo necesitara. Ya fuera por un problema técnico urgente o una simple pregunta, Leo nunca dudó en echar una mano, ya fuera a un miembro del comité ejecutivo o a un simple miembro del personal de limpieza. Trataba a todos con el mismo respeto, algo que ciertamente no ocurría con sus colegas de mayor rango. Estos pequeños actos, estos momentos de verdad, generosidad y dignidad, conmovieron profundamente a Daniel. Fue una revelación: en una empresa tan brillante como Novacorp, existían éxitos deslumbrantes y una creciente distancia entre quienes ostentaban el poder y quienes mantenían la maquinaria en marcha. Con el paso de los días, Daniel sentía una mezcla de ira y tristeza que lo carcomía por dentro. ¿Cómo había podido ser tan ciego a la realidad de los empleados de su empresa? El contraste entre su mundo como ejecutivo y el de los trabajadores en los puestos más bajos se había vuelto cada vez más evidente. Había estado demasiado concentrado en el crecimiento de Novacorp, en las cifras, las alianzas y la innovación, como para darse cuenta de que la injusticia acechaba tras las sonrisas, en cada rincón de la torre de marfil que él mismo había ayudado a construir. Se sentía resentido consigo mismo, pero aún más resentido por el sistema que había contribuido a perpetuar sin cuestionarlo jamás. Un sistema que priorizaba las apariencias sobre la sustancia, que ofrecía una retórica desalmada sobre la inclusión, mientras que sus acciones contradecían por completo los valores que defendía. Mark, con su característica arrogancia, encarnaba todo lo que se había vuelto tóxico dentro de la empresa. Una mañana en particular dejó una huella imborrable en su mente. Se agachó para ayudar a María, una mujer de la limpieza, a recoger los archivos que se habían caído al suelo del vestíbulo, como lo habría hecho con cualquier otra persona. María, una mujer de unos 50 años de origen inmigrante, luchaba a diario por mantener el lugar impecable, pero nadie la notaba. Daniel no tenía prisa. La miró con amabilidad y le ofreció una mano mientras ella se esforzaba por recoger un montón de papeles dispersos. Fue entonces cuando oyó una voz familiar. Mark, el gerente de ventas, cruzaba el pasillo, con la mirada fija en Daniel sin que éste lo reconociera. Al detenerse frente a ellos, una sonrisa desdeñosa se dibujó en su rostro. David, déjalo. No es tu trabajo hacerte el héroe por, bueno, ya sabes. La insinuación era descarada, casi insultante. Daniel comprendió que Mark se refería a que, solo, era recepcionista, muy por debajo de su puesto de director. Un escalofrío de ira lo invadió, un calor que le inundó el corazón, pero se contuvo. No podía reaccionar. Todavía no. No era el momento de llamar la atención, de romper la máscara que llevaba. El momento llegaría, lo sabía. Pero por ahora, simplemente sonrió, como lo habría hecho si no hubiera importado. Los días siguientes estuvieron marcados por la misma constatación, estas pequeñas escenas de injusticias cotidianas, directivos que no se molestaban en saludar a los guardias de seguridad,
responsables de recursos humanos que ignoraban a los talentos que no cumplían con sus expectativas y esta cultura del desprecio que parecía infiltrarse en todas partes, desde arriba hasta el nivel más bajo. Una semana después, Daniel tomó una decisión radical. Una decisión que revolucionaría la empresa y las expectativas de todos. Convocó una junta general con todos los empleados de Novacorp, algo que no solía hacer. Los empleados estaban perplejos. ¿Por qué se le pedía al recepcionista, David Kowalski, quien no tenía ninguna conexión con la gerencia, que hablara en esta reunión? El murmullo en la sala se intensificó. Algunos se preguntaban si era una broma, otros reían nerviosos, pensando que debía haber algún error. Nadie se atrevía a imaginar lo que estaba a punto de suceder. Daniel subió al escenario con calma, pero con un peso sobre los hombros. Podía sentir la curiosidad y la impaciencia en el ambiente. Los empleados lo miraban fijamente, algunos juzgándolo con condescendencia, otros intrigados por la situación. Se hizo el silencio, hasta que Daniel se quitó las gafas, las dejó sobre la mesa y se alisó lentamente la barba. Se enderezó, observando al público con una mirada penetrante, y pronunció estas palabras con voz firme pero serena. Algunos de ustedes me conocen como David Kowalski. Pero mi verdadero nombre es Daniel Adebayo y soy el director ejecutivo de Novacorp. La conmoción fue inmediata. El silencio que siguió parecía irreal. Daniel observó los rostros paralizados a su alrededor, algunos incapaces de ocultar su asombro. Incluso se fijó en Mark, quien apartó la mirada como si lo hubieran pillado con las manos en la masa. Los empleados que habían despreciado a este, simple recepcionista, ya no podían ignorar que era su superior. Daniel dejó que el silencio se prolongara unos segundos, sintiendo como la tensión crecía en la sala, antes de continuar. Durante una semana, vi cosas que me dejaron sin palabras. Vi talentos increíbles ignorados, personas dedicadas tratadas como invisibles. Vi actos de genuina bondad, pero también desprecio, arrogancia y comportamientos que no se alinean con lo que representamos aquí en Novacorp. Recorrió la habitación con la mirada, escrutando cada rincón como si fuera una última mirada antes de un cambio importante. Luego, con tono decidido, añadió: se supone que Novacorp es una empresa de innovación, excelencia y respeto. Lo que he visto estos últimos días no refleja eso en absoluto. Vamos a cambiar eso, y empieza hoy. Los empleados se quedaron sin palabras, a algunos les costaba creer lo que estaba sucediendo. Daniel anunció entonces sus primeras medidas, una clara muestra de su deseo de reformar la empresa y humanizarla. Promoción inmediata de Amina y Leo, por su profesionalismo ejemplar, la humanidad y su bondad. Evaluaciones internas para los ejecutivos, con criterios estrictos, para evaluar el comportamiento y estilo de gestión de equipo de Mark y Claire. Se incluirían en esta primera ola de evaluaciones, y se estaban considerando sanciones si no cambiaban su actitud. La creación de un programa de mentoría con el objetivo de para dar una oportunidad a aquellos que habían pasado desapercibidos, aquellos que, a pesar de su potencial, nunca habían sido vistos o comprendido. Daniel terminó su discurso con estas palabras. Los dejo con sus pensamientos. Trabajaremos juntos para que Novacorp sea mejor. Más justa. Más humana. Tras la reunión, se oyeron murmullos por los pasillos. Algunos empleados, visiblemente avergonzados, se acercaron tímidamente a él para disculparse por su comportamiento anterior, otros agacharon la cabeza, incapaces de sostener su mirada. Pero Daniel sabía que no había actuado para recibir disculpas. No. Lo que quería era generar un cambio, iniciar un proceso que trascendiera su propio alcance. Novacorp acababa de recibir una advertencia. El juego acababa de cambiar. Daniel había sentado las bases de una empresa que no solo sería próspera, sino también justa, respetuosa y humana.